Más de 200 millones de brasileños tendrán acceso al mejor aguacate del mundo. Las autoridades sanitarias de México y Brasil firmaron el plan de trabajo operativo que permite la exportación de aguacate Hass de México a la República Federativa de Brasil, la cual cuenta con un mercado potencial de 200 millones de consumidores. La Secretaría de Defensa Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil emitió el pasado 17 de julio la Ordenanza N de 336, en la que se establecen los requisitos fitosanitarios que deben cumplir los envíos de aguacate fresco de México al país sudamericano. Así, el Senacica y personal técnico acordaron el plan de trabajo operativo, el cual establece las medidas que deben aplicar las y los productores mexicanos que deseen exportar, con el fin de garantizar que el aguacate esté libre de plagas cuarentenarias de interés para Brasil, como los barrenadores del hueso del aguacate. El Senacica se encargará de autorizar los huertos y empacadoras mexicanas que cumplan con lo establecido en el plan, para que sean registrados en el programa de exportación a Brasil y comenzar en breve la exportación. Con este nuevo plan de comercio, México dejará sin aguacate de la mejor calidad a Estados Unidos. Ya que últimamente el gobierno de Donald Trump está poniendo muchas trabas para que el aguacate mexicano siga comercializando en la Unión Americana. Gracias, Presidenta. Buenos días, Rodrigo Muñoz de NX Noticias. Preguntarle, para comenzar, si nos puede dar detalles sobre la llamada que sostuvo ayer con el presidente Lula da Silva, si ahí se planteó este asunto de que se abre el mercado brasileño para el aguacate mexicano, si se abordó o si fue por afuera, y pues hablar un poco sobre la visita que al parecer entonces realizaría el vicepresidente brasileño a nuestro país. Desde que vino el presidente Lula a mi toma de posesión, después cuando estuve en el G20 en Río y ahora que nos vimos en el G7 y otra llamada telefónica que tuvimos, planteamos fortalecer las relaciones con Brasil en varios temas. Uno es el comercial y otros temas pues son cooperación científica, educativa, etcétera. Por supuesto que estamos hablando de complementariedades, no estamos hablando de un tratado de libre comercio, ni mucho menos, sino complementar nuestras economías y tener cooperación y colaboración. Les platico algunas de ellas. Por ejemplo, ellos tienen una industria farmacéutica muy importante y tienen su agencia sanitaria. Nosotros tenemos la COFEPRIS, que es nuestra propia agencia sanitaria, o de medicamentos y equipos médicos, etcétera. Entonces, poder hacer una colaboración entre ambas instituciones, inversión de un lado y de otro de la industria farmacéutica. Otro tema, por ejemplo, es el etanol. Brasil tiene una experiencia muy grande en producción de etanol, que es una posibilidad también para la propia industria azucarera y los ingenios en México. Entonces está viendo la colaboración en este tema y algunos otros temas de interés mutuo. Entonces, desde la primera vez quedamos en que iba a haber esta colaboración y ahora pues ya se hace realidad. Vienen a finales de agosto el vicepresidente y algunos secretarios con empresarios brasileños y la idea es que aquí nos reunamos con el gabinete y empresarios mexicanos que estén interesados en tener acuerdos comerciales de colaboración, de coordinación, de cooperación, de inversiones conjuntas, tanto en Brasil como en México. Entonces, tenemos esto con Brasil. Recuerden que viene la representante de la Unión Europea en septiembre. Tenemos también planteado con Canadá. La última llamada que tuvimos con el ministro Carney, también con el primer ministro, también acordamos una visita, sea de él mismo, con su equipo o con su equipo aquí en México, para poder fortalecer las relaciones comerciales, económicas y de distinto tipo.
Con Guatemala nos vamos a ver ahora para el tema de pues mayor coordinación, colaboración y particularmente el tren. Con Belice también tenemos la posibilidad de que el Tren Maya pase por Belice y luego baje a Guatemala, entre otros programas de colaboración. Y con otros países, quedamos con Alemania también de fortalecer la colaboración, quedamos en el G7. Entonces la idea también es que México, además del propio tratado comercial que tiene con Estados Unidos, fortalezcamos pues otras alianzas de colaboración, de cooperación con todos los países con los que tenemos tratado y con los que no tenemos tratado, ver las opciones de colaboración y cooperación, y uno de ellos, por supuesto, es Brasil. Presidenta, esta mañana se dio a conocer que la inflación desaceleró, se ubicó en 3.55%. Ven que decíamos que había 3 productos que estaban pegándole a la inflación el mes pasado: la carne de res, la carne de cerdo y pollo, y ya están pues regresando a su precio, y es una reducción importante, pasó de 4.13 a 3.55, y eso nos habla también del margen para que Banco de México pueda seguir bajando las tasas de interés, lo que nos ayuda también pues a aumentar las inversiones. Perfecto. Y por último, Presidenta, hace unos instantes el titular de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Lee Zeldin, pues anunció que venía al país, sí, para un anuncio importante, ¿no? Respecto a… Sí, lo van a dar, se va a reunir con Alicia Bárcenas y Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos en particular se está viendo el tema del río Tijuana. Recuérdense que se hizo la planta de tratamiento con el presidente López Obrador, que ya nos tocó inaugurarla nosotros en San Antonio de los Buenos, para disminuir la contaminación del río Tijuana hacia la costa. Esa planta se va a ampliar, y además hay otras acciones que fueron firmadas que tenemos que realizar, que vamos a realizar el próximo año, para pues todo el sistema de saneamiento de la ciudad de Tijuana, de toda la zona conurbada de Tijuana. Y ellos también tienen que hacer inversiones, y ahora se llegaron a acuerdos adicionales además de lo que ya se había firmado. La verdad, este es un buen ejemplo, así como el tema del agua fue un buen ejemplo de cómo sentándonos con los equipos técnicos se puede resolver un problema que podía parecer irresoluble. En el caso también de la contaminación del río Tijuana, pues también se llegó a un muy buen acuerdo que ya va a ser anunciado más tarde por Alicia Bárcenas y el responsable de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Es un muy buen acuerdo que se logró y se va a anunciar en un ratito. Gracias, Presidenta. Buen día. Gracias, Presidenta. En el tema con Brasil, la llamada que sostuvo ayer con el presidente Lula, él planteaba o decía que iban a ampliar este acuerdo comercial que hay entre las dos naciones. Para ello se necesita como una nueva negociación, la firma de un nuevo tratado, pero con las nuevas condiciones y los nuevos sectores. Pues a ver, tiene que ser complementario, porque nosotros obviamente tenemos muy buena relación con el presidente Lula, y Brasil y México son las 2 economías más importantes hoy de América Latina. De hecho, CEPAL sacó una publicación por ahí, traíamos una gráfica de cómo Brasil fue el país que en 2024 recibió el primer lugar en inversión extranjera directa, y México fue el segundo lugar en recibir inversión extranjera directa de toda América Latina y el Caribe. Entonces, evidentemente, pues la relación entre nuestras economías deseamos que sea mayor. Tiene que ser complementaria, porque nosotros pues evidentemente no queremos sustituir lo que se produce en México. Justamente el Plan México es fortalecer más la producción de nuestro país. Entonces no queremos sustituir lo que se produce en México por productos de Brasil, sino ser complementarios. Entonces para eso es la reunión, para ver en qué temas somos complementarios, en qué temas se puede trabajar más, y no solo en comercio, sino también en inversiones conjuntas, por ejemplo, de empresarios mexicanos en Brasil o de empresarios brasileños aquí,
que deseen pues ampliar sus inversiones en distintos temas. Por ejemplo, la producción de etanol, si es factible en México o no, a partir pues de las tecnologías que se han desarrollado. Hay una norma, por ejemplo, de que para 2030 el 5% de la turbocina que utilicen los aviones comerciales debe ser de 0 emisiones de carbono, y es principalmente biocombustible que proviene de productos agropecuarios. Entonces, México tiene que cumplir con ese 5%, pues nos interesa que se produzca más bioturbocina en México. Y en Brasil tienen experiencia, entonces ver si hay la posibilidad de inversiones conjuntas o de asesoría técnica, en fin, no solamente es que vendemos y que compramos, sino tiene que ver con cooperación para el desarrollo. ¿Prevén alguna fecha como para ya tener esta complementariedad? La reunión es en agosto, a finales de agosto. Creo que es 26 y 27 o 27 y 28 de agosto. Viene este grupo de Brasil con empresarios brasileños, y aquí tenemos que organizar para que todos aquellos empresarios mexicanos que estén interesados en asistir en esta reunión, que no solamente es protocolaria, sino que ya pues sea una reunión de trabajo para poder saber hacia dónde podemos fortalecer la cooperación. Ok, Presidenta, gracias. En otro tema, hemos visto que ha ido escalando la política antimigrante del presidente Donald Trump. Ayer se dieron a conocer unas cartas que ha estado enviando ahora a menores de edad a niños migrantes para, de cierta manera, amenazarlos que salgan de ese país o los van a encontrar, así les dicen, y que les van a iniciar procesos legales. ¿Cuál es su opinión ante eso, Primero Presidente? hay que ver si porque no fue confirmada la información, hay que ver si se confirma. De ser así, pues obviamente no estamos de acuerdo, ¿no? Y en caso de ser mexicanos, pues estableceríamos toda la relación con estos menores de edad para poder apoyarles. Para finalizar, Presidenta, ayer vimos un fortalecimiento del peso frente al dólar. Sí, histórico. 18.57 creo que está, ¿no? A ver si lo pone. ¿Y qué dirán los adversarios? Vamos, aquí. Finalmente, Presidenta, medios españoles han reportado que Iberdrola tiene la intención de abandonar el país. ¿Qué postura tiene a este respecto? Vamos a revisar. Todavía antier me reuní antes de ayer con Secretaría de Energía. Todavía me plantearon que tenía Iberdrola una serie de inversiones que quería hacer en México. Entonces vamos a ver exactamente a qué se refiere antes de dar una opinión. Muchas gracias. Sí. Bueno, vamos a ver. Aquí yo dije aquí, ¿verdad? Gracias, Presidenta. Muy buenos días. Arturo Pavón, de Chapucero y Efecto Colateral. Bueno, ya nada más para remarcar un poquito acerca de lo que fue lo de Iberdrola. El 46% que quedaría si es que salieran más empresas privadas en este rubro por un supuesto incierto en lo que es la certeza jurídica, del país. ¿Habría posibilidad de que se abriera más el mercado para empresarios mexicanos? ¿Habría posibilidad de darles apoyo para que estuvieran en este 46%? A ver, yo creo que hay que hacer un poco de historia. Desde 1992, ahora sí que ya me fui a la historia, Salinas de Gortari hizo un cambio, entonces se llamaba la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Entonces la Constitución decía que no podía haber generación privada de energía eléctrica. Eso decía claramente la Constitución. Para darle la vuelta, en la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica pusieron un artículo que decía:
Lo que no es servicio público es lo siguiente. O sea, le daban la vuelta a la Constitución para permitir la inversión privada. En uno de esos puntos estaba lo que llamaban el autoabasto de energía eléctrica. ¿Qué entendemos por autoabasto todos? Pues que si vas a consumir tanta energía eléctrica, pues tú mismo vas a generar lo que consumes, ¿cierto? Bueno, pero se dio origen a un sistema que se llamó sociedades de autoabastecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que se generaba electricidad por una persona en un lugar o por una empresa en un lugar y en otro lugar se compraba la energía. Eso estaba prohibido por ley, porque si un privado genera energía eléctrica, pues estaba prohibido por la Constitución que un privado generara energía eléctrica y menos que la vendiera a otro privado. Sin embargo, para darle la vuelta a la Constitución, empezaron a generar estas sociedades de autoabasto. Entonces, hay muchos todavía que están en ese sistema que incluso hoy es ilegal. Porque una cosa es el autoabastecimiento propio. Si hay una empresa que produce acero y quiere generar su propia energía eléctrica, pues la genera, a lo mejor lo que le sobra lo vende a Comisión Federal de Electricidad y eso sería el autoabasto de la energía eléctrica para esa empresa, para esa fábrica. Pero es muy distinto que en el sureste mexicano pongas generadores de electricidad eólica y que se lo vendas a una tienda en Nuevo León, usando las líneas de transmisión para transmitir la electricidad, que son de Comisión Federal de Electricidad, además sin pagar o pagando muy poquito por el uso de las líneas de transmisión. Estas sociedades de autoabasto eran ilegales entonces, después vino la reforma eléctrica de Peña, después vino la reforma eléctrica que nosotros hicimos y en la reforma eléctrica de Peña y en la que nosotros hicimos siguen siendo ilegales las sociedades de autoabastecimiento. ¿Qué les decimos ahora a los que están amparados en las sociedades de autoabastecimiento? Ponte en regla, véndele tu energía a CFE o hay una parte que todavía hay de mercado eléctrico que quedó en la Constitución, o véndele al mercado eléctrico, pero las sociedades de autoabasto no son legales. ¿Qué pasó con Iberdrola? Una gran parte de la generación de Iberdrola y de otras empresas estaba en las sociedades de autoabasto, que no estaban permitidas por la ley. Entonces, ¿qué hizo el presidente López Obrador en su momento? Bueno, a ver, ¿no te quieres poner en regla? Te compro tus plantas. Y se generó un esquema de compra de esas plantas a través de Banobras y de un fondo que está en Banobras que se llama Fonadín. Y se compraron las plantas de Iberdrola. ¿Con qué motivo? Pues para que CFE tuviera el 54% de la generación eléctrica. ¿Es un asunto solamente de convicción? No, es un asunto de estabilidad del sistema eléctrico nacional. A todos les conviene, empresarios, población, a todos tener una Comisión Federal de Electricidad fuerte. El 46% de la generación se queda para los privados. ¿Cómo pueden generar? Generan energía eléctrica y lo que generan se los compra CFE o lo pueden meter al mercado eléctrico, que todavía hay esa oportunidad. ¿Cuánta capacidad hay para eso? Pues hay cerca de 6,000 megawatts en donde pueden generar eso y la Secretaría de Energía está abriendo pues todos los mecanismos para que eso sea posible. Lo que buscamos es que la mayoría de eso sea con fuentes renovables de energía. Entonces, y están de acuerdo incluso los generadores. ¿Por qué se retira? Si se retirara Iberdrola, pues no tendría por qué. Porque en todo caso pues están muy claras cuáles son las reglas actuales para que puedan desarrollarse. Lo que sí estamos pidiendo es que las sociedades de autoabasto se pongan en regla y hay una mesa
para que lo puedan hacer, porque siguen siendo ilegales, porque generaron la electricidad a partir de un esquema que no era legal. Entonces decían, son sociedades porque uno genera y es socio de otro que compra. Pues sí, pero eso es generación eléctrica privada y compra privada de energía sin pagar prácticamente la transmisión. Entonces, ese es el asunto. La inversión privada en generación eléctrica es viable, es posible, hay los mecanismos, no tiene problema y está la certeza jurídica para que lo puedan hacer. Y hay muchas empresas que quieren generar. Y el 54% de CFE también está garantizada, sus formas de financiamiento, una parte con gas natural y otra parte con energía renovable. Muy bien, eso quiere decir entonces que Iberdrola ya no tuvo la oportunidad de influir aquí en el gobierno como lo hace en España, donde sí se vuelve dueña. Pues vamos a ver primero si es cierta esta noticia, y si es cierta, bueno, pues que expliquen por qué, pero no tiene que ver con que no haya certeza jurídica, sino sencillamente, pues, a ver, cuando se habla de Estado de Derecho quiere decir que todo el mundo se ponga en regla. Entonces, pues que se pongan en regla en el marco de la legislación mexicana, igual que lo hacen en España o en otros lugares del mundo. Gracias. La segunda pregunta es que, bueno, ayer presentó Por cierto, todo eso tenía que ver con un montón de negocios, de algunos, pero bueno, ya también es parte de la historia. Buenos días, Presidenta. Elia Cruz de la Hoguera. Presidenta, sobre, ya no, como para puntualizar el tema de Iberdrola, en caso de que se confirmara la salida, pese a que existen las condiciones para permanecer, ¿su gobierno no estaría contemplando quizá adquirir algunas de esas 15 plantas que van a vender, como en su momento lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador? No por el momento. Hoy existe el 54% de generación eléctrica pública y tenemos un programa, como lo hemos presentado aquí, muy ambicioso de nuevas plantas de generación. Entonces, en ese esquema estaríamos ampliando la capacidad de Comisión Federal de Electricidad. A lo mejor se podría evaluar, no, en este momento no lo tenemos contemplado, pero tampoco niego que pudiera plantearse una posibilidad a través del mismo esquema que se utilizó con Banobras. Pero primero vamos a ver si realmente esta información es certera y en caso de que lo fuera no hay ningún problema, es decir, hay muchas empresas que tienen deseos de seguir participando en la generación eléctrica en México. Presidenta, ¿cómo está? Buenos días. Luis Ángel Marín, de Radio Resultados. Quisiera preguntarle su comentario sobre lo que publicó ayer en redes sociales la Embajada de Estados Unidos respecto a huachicol fiscal, Presidenta. Sí, pues llama la atención bueno, hubo una serie de detenciones que se hicieron en Estados Unidos hace algunos meses o algún mes, pero lo que publica pues es la red del huachicol, en donde está incorporado pues también el delito en Estados Unidos. Pues llama la atención, digo, porque a veces hay muchos funcionarios del gobierno de Estados Unidos que parece que todo está del lado de México, y siempre hemos dicho, nosotros nos encargamos y trabajamos para que no haya delincuencia y que no haya impunidad, pero del otro lado también tienen que hacer lo mismo. Siempre hemos dicho, ¿quién distribuye la droga en Estados Unidos? ¿Quién la vende? ¿Dónde están las detenciones? ¿Dónde está el lavado de dinero que se hace en Estados Unidos? Y en este caso lo que llama la atención pues es que ellos ponen la red en donde involucran refinerías en Estados Unidos. Entonces es parte de las investigaciones, porque ahí mismo dice que estamos trabajando, colaborando conjuntamente. Ese es un ejemplo de cómo se puede colaborar y cooperar para atender un delito tan grave como el huachicol fiscal.
¿Se esperarían más sanciones también por parte de ellos Pues en sí, su territorio? detenciones, sanciones y todo lo que tiene que ver con lo que ocurre del lado de su frontera. Buenos días, Presidenta. Tania Damián, de Ángulo 7. Hablando del tema de huachicol fiscal, quisiera preguntar si es parte de los decomisos. ¿Qué se hace con el huachicol decomisado? Apenas Harfuch, el secretario de Seguridad, dijo que se habían decomisado 15 millones de litros. En Tamaulipas se sigue decomisando. Creo que es parte del caso de Hernán Bermúdez, y estaba leyendo exactamente el tuit de la embajada y dice que están colaborando México y Estados Unidos para detener el huachicol fiscal. ¿Cuál sería el objetivo? Y bueno, también sí es cierto que Estados Unidos pues a veces solo se fija en México y no hace su trabajo, pero en el caso de México, que se ve que se está trabajando en contra de este huachicol fiscal, ¿cuáles son pues los objetivos? A ver, primero habría que decir qué es eso del huachicol fiscal, para que se entienda. Digamos que hay dos tipos. Uno es combustible importado de Estados Unidos que es reportado como otro producto. Entonces, supónganse que un carro tanque trae diésel y se reporta como nafta, entonces paga menos impuestos o un impuesto diferente y no se le da seguimiento porque supuestamente se va a usar para la industria química, cuando en realidad pues se vende como combustible de manera ilegal. Esa es una forma. Otra forma es que se reporta que se compró algo que en realidad no se compró. Se hace una factura falsa. Son, digamos, las dos formas. Cuando entra el combustible a México y se reporta que es menos combustible o se reporta como otra cosa que no es el combustible, ese es el que ayer salió en la Embajada de Estados Unidos. Pero incluso ellos lo ponen más, porque puede ser… Hay permisos de importación por parte de la Secretaría de Energía. Durante el periodo del presidente López Obrador se redujeron los permisos de importación y ahora se está haciendo una revisión todavía mayor de aquellos que tienen permisos de importación de combustible, de gasolina o de diésel o de algún otro combustible, gas avión, en fin, turbocinas, otro combustible. De esas empresas que tienen permiso de importación, si reportan que importaron otra cosa, pues entonces hay una sanción a esa empresa y además hay una investigación penal porque es un delito. Si hay una empresa que no tiene permiso de importación de gasolina, pero tiene permiso de importación de un producto químico, pero en realidad importó gasolina y no ese producto químico, pues también tiene su sanción. Entonces esas son las formas ilegales. Ayer la Embajada de Estados Unidos lo que publicó fue todavía algo mayor, que es petróleo crudo que sale de México, se va a refinar a una refinería de Estados Unidos y entra de manera ilegal a México. Entonces, en esa parte, en ese posible delito, probable delito, se hace una colaboración. De todas maneras, si el combustible viene de Estados Unidos, pues hay que ver si el delito viene desde la refinería de donde salió o el centro de almacenamiento de donde salió la compra del combustible hasta México, o sencillamente hay una falsificación de documentos del importador. Todas estas confiscaciones, que se dice así, todo este producto confiscado que se ha estado haciendo de combustible, pues lleva más investigaciones, se detiene a alguien, de ahí se ve cómo fue que se quería importar y de ahí se da seguimiento para poder pues saber quiénes y cuáles y hasta dónde llega este involucramiento. ¿Y este huachicol confiscado se vuelve a usar o qué se le está haciendo? Sí, una vez, así como en el caso del INDEP, una vez que la Fiscalía termina su investigación con aquello que confiscó, se puede utilizar ese combustible, sea para Pemex o para
para la defensa, por ejemplo, claro que tienen que hacerse las pruebas para saber si el combustible es bueno. Nada más sobre el huachicol. O sea, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. O sea, las investigaciones están dando mucha información y nuestro objetivo es que todo sea legal, igual que en otros casos, que todo sea legal, que si hay combustible importado, que pague los impuestos que tiene que pagar y que sepamos a qué gasolinera va a ir. Entonces, toda esa parte que he platicado de todo lo administrativo que se está haciendo y todo lo penal, vamos a poner en orden esa parte del llamado huachicol fiscal.